Buenas noches nuevamente, y la sorpresa que ustedes han estado viendo en nuestras redes sociales, porque lo hemos estado publicitando esta semana, es que tenemos con nosotros el agrado de contar con el profesor don Germán Pinto Perry, como a él le gusta llamar, profesor Pinto Perry. ¿Cómo está usted? Qué gusto que esté con nosotros. Muy buenas noches, Oscar. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por aceptar estar en nuestro programa Tax Show, dedicado a la educación y evidentemente a la difusión de temas tributarios, y qué mejor. Pero vamos a lo que nos trae en el primer capítulo. Lo que vamos a ver hoy es esta doble figura que usted tiene como, por un lado, docente, pero a la vez vinculado al área de la tributación. Sé que no hace muchas asesorías ni se dedica mucho a ese tema, pero algo de eso hay, y queremos rescatar esos dos puntos en dos capítulos que son muy interesantes. El primero, dedicado a la educación después de la crisis de la pandemia. ¿Qué le parece a usted, profesor? ¿Cómo ha ido evolucionando este tema? Mire, la pandemia nos pilló a todos de improviso y nos generó bastantes cambios. Y en la docencia, sin duda que fue algo que se vio directamente y que nos generó o sea, nos obligó a hacer algo que ya veníamos intuyendo que se tenía que realizar, porque sin duda que la educación a distancia era algo que ya estaba, pero Sí. nos generó la aproximación y la obligación de empezar a trabajar en esta área, y que yo creo que no todos los pilló muy bien parados en ese sentido, En el sinceramente. sentido técnico, dice usted. Técnico, sin duda técnico y didáctico, porque aquí no es la cosa que uno se pone a hablar en una pantalla pensando que tiene al mismo grupo de personas que lo están mirando al otro lado, sino que tiene que hacer algo distinto para que la Así es. gente quiera ver la clase en el fondo. Claro, hay una doble mirada por el lado de los alumnos, de ver a un profesor, escucharlo, a veces por 3 horas o más, porque los programas de posgrado son largos. Pero también está la mirada suya como un profesor, que se siente estar frente a una cámara conversando sin tener ese feedback que normalmente se tenía. Ya, mire, realmente hay varios puntos de vista. O sea, hay una cuestión mía particular, de lo que a mí siempre me había motivado a hacer clase a distancia. Yo desde que estaba en la universidad que escuché a un profesor que, estamos hablando del año 1989, siglo Sí. pasado, profesor de ¿Ya? matemáticas que yo tenía, que él se proyectaba a estar haciendo clases en el computador, ¿Ya? y él decía, yo estaría en pijama en este momento. Sí. Entonces siempre, ¿Qué? siempre escuché con esa proyección. Pasaron ya 30 años y fue realidad. No sé si mi querido profesor estará en pijama haciendo clases, porque todavía estoy haciendo clases de Yo matemáticas. creo que muchos hoy día están haciendo clases en pijama. Y en el fondo, durante toda mi educación y mi vida como profesor, ya entré a la universidad como profesor el año 98, Ujú. y eh, tenía esta idea, y yo siempre quise aventurarme, y siempre quise hacer clases online, y porque lo encontraba que era bastante eficiente, más didáctico, más entretenido, es la verdad las cosas, más entretenido. Sí. Pero, y por eso me llama la atención, pero a nivel de estudiante, los alumnos, no todos se sienten atraídos por esta herramienta. Yo lo voy a hacer un comentario a nivel de pregrado y posgrado. Y Perfecto. posgrado, diplomado y todo lo otro. Claro. Pregrado, los alumnos, pese a que ellos están llanos a una exposición en las redes sociales, pese a que ellos muestran toda su vida por Facebook, Instagram, TikTok hoy en día, se Sí. sienten opacados o limitados a utilizar la cámara Por ejemplo. por una exposición. Y el otro día un psicólogo me explicaba de que era porque los entre pares no hay problema que ellos se expongan porque no tienen la crítica. Pero ante un Ah, adulto, el adulto y los adultos siempre somos críticos, y siempre, incluso entre los colegas, presentamos un trabajo y nos falta él o la colega que dice, oye, te equivocaste en esta letra. Siempre sí. buscando el detalle. Y eso Lo a los hemos visto. jóvenes les genera un miedo al ridículo,
y más que nada el ridículo a la crítica. Ese es el punto lo más fuerte hoy en día, A la a la crítica de crítica. sus pares o a la crítica del profesor, a exponerse. Es que la crítica de los pares, ellos como que la pueden asumir, pero la crítica del profesor como que les da miedo. Eso es un tema interesante. ¿Y eso es pregrado o en posgrado? Pregrado, yo puedo dar fe de que eso es así porque hemos hecho conversaciones con mis alumnos, hay en la universidad apoyos de psicólogos, de psicopedagogos, y que han detectado eso. Eh, Perfecto. ¿Cómo se y resuelve en, esa situación? Porque uno ve los de pregrado van a ser profesionales el día de mañana y laboralmente van a recibir más que críticas probablemente. Hay Hoy un en día tema, se ve una madurez tardía. O sí, es sea, verdad. en nuestro tiempo se Sí, es maduraba verdad. a los 18 años. Hoy día la madurez a los 25 años. Mm, Estoy O sea, casi llegando a la madurez. Sí, es verdad eso. y eso es un Eh, elemento que los docentes tenemos que tener claro, que en la universidad, cuando hacemos clases en pregrado, no estamos hablando con adultos, son niños, esa es la verdad de las cosas. sí, sí, claro. Y en posgrado, diplomado, la situación es similar, más morigerada. Bueno, en realidad yo ahora hago clases a gente diplomado que son bastante jóvenes, estamos hablando de un rango entre 25 y 35 años, más o Ajá, menos, eso es lo que estoy viendo en el magíster y en los diplomados, y ajá. hay algunas personas que apagan la cámara y cuesta para que la aprendan, pero no es al extremo de los jóvenes de pregrado. Situación que pasa en Chile y pasa en Argentina. Tengo Ajá. evidencia porque una colega me permitió ingresar a una de sus clases y ella tenía el mismo problema con los argentinos, que nosotros pensamos que son más cancheros, y Más que, extrovertido, que no tiene problemas con eso. y en cambio, los colombianos no. Me metí también en una clase de un profesor colombiano y allá había un diálogo, había otra disposición. ¿Y eso a qué se debe? Mira, es interesante porque conversamos el otro día con un amigo que está trabajando en Colombia para Netflix o produciendo para Netflix. Los colombianos tienen un desarrollo audiovisual mucho más avanzado que Chile, pero creo que a la par con Argentina. O sea, me extraña que les choque este tema de la cámara, porque puede Ahora, ser la novedad, no sé, la cámara en el ambiente docente. en el Igual ambiente el docente, sí. profesor es un factor de crítica. Y Mm, eso genera, hay que cambiar los paradigmas de la enseñanza. Yo tengo colegas que se paran la pantalla y hablan y hablan y hablan y hablan. De partida no mm. saben que hay una letrita abajo, una posibilidad Bueno, de ver una pregunta, se les pierde que han muteado, que se llama un verbo que estamos utilizando todo el mundo, de que muteado muteado, no se dan cuenta dónde sacarlo, también un problema de brecha claro, generacional tecnológica. Pero sí. sorteando ese tema de la brecha generacional tecnológica, nos encontramos con estos temas didácticos en la enseñanza en pregrado y en posgrado también. ¿Sí? Ahora, en posgrado, Ujú. hay un perfil de estudiante posgrado que ellos quieren clases de 7 a 10 de la noche. Ok, Quieren, quieren tener esa clase larga, digámoslo así. Quieren tener a los ya, profesores ahí hablándoles. Entonces ya. también hay, obviamente, que ese perfil de adultos más, de alumnos de posgrado más adultos. Y ellos apagan también la cámara y No, a mí, a mí, más. a mí me da un poco de, a ver, la duda que tendría yo como profesor, si apagan la cámara, ¿me están viendo realmente? ¿Se fueron? ¿Están viendo la teleserie? ¿Y van a llegar a la prueba? ¿O es como faltar a clase? ¿Podría uno decir, bueno, el que apaga la cámara queda ausente? No sé si eso será algo que pasa en el pregrado, puede ser. No sé si en el magíster tendrán ustedes un porcentaje de asistencia. Pero ahí uno queda con la duda como profesor, ¿no es cierto? ¿Me estarán viendo realmente? ¿Me estarán Ese es el escuchando? problema. Ahora, en la clase presencial uno dice algo y tiene de inmediato la retroalimentación en el rostro de las personas. Aquí uno dice Sí, algo y de repente uno dice un chiste y espera la risa o por sí, último, oh, que fome y no pasa nada. Por lo es tanto, verdad. ya ese es un tema de estilo que hay que cambiar. Sí, es verdad. Yo conozco muchos profesores entre los cuales me incluyo, que tratamos de usar un poco el humor a veces para incentivar a los chicos que estén despiertos, ¿no es cierto? Y que interactúen mejor, se sientan más relajados. Y cuando uno está frente a una cámara es difícil captar eso, ¿no? No sabe. Al principio era terrible porque uno parece que estaba hablando solo. Bueno,
Eso lleva a que uno termine hablando solo a veces, pero eso es otra cosa. ¿Cómo motiva usted, profesor, a los alumnos en su clase? Me han dicho que son muy, muy divertidas, interesantes, y además yo lo he visto porque tiene un canal de YouTube, que vamos a hablar de eso un poco más adelante. Pero, ¿cómo es la clase del profesor Pinto Perry? Yo he puesto mucho la improvisación y lo que suceda. O sea, de repente yo estoy hablando y se me cruza mi gata y pesco a la gata, la muestro la pantalla y converso con ella. Perfecto. Hay ¿Ya? que... Yo no soy muy estructurado en ese sentido. Yo espero que las cosas fluyan, fluyan. Fluyan, sí. Ahora usted También ve es que acá una... tengo toda mi base de datos. Sí, Entonces de por repente me supuesto. acuerdo de algo, saco un libro y lo muestro de acá. El libro. Me Ajá. acuerdo acá, saco de repente. Tengo unas figuritas también que las muestro de repente. Sí, Unos sí, lo hemos muñecos que me visto. hizo mi hija, que es diseñadora también, ahí los tengo Lo tiene como ahí para... material de ah, apoyo didáctico. pero sí, hay que tener ahí para no sentirse solo. ¿Se siente No, solo de repente hacer esta clase ante una cámara? a veces sí, Sí, ¿no es a veces cierto? sí. Se echa un poco de menos eso. Eh, ¿Qué podemos hacer para... A ver, partiendo de la base que esto es algo que viene para quedarse, y si es así, o sea, una pregunta, o sea, ¿qué cree usted? Y si es O así, sea, ¿podemos de alguna manera mejorar lo que se está haciendo y sí, resolver estos pequeños problemas? sin duda que hay que mejorarlo, pero esto no viene para que reemplace otra forma de docencia. Esto no es una tecnología disruptiva. Las tecnologías disruptivas que llegan destruyendo algo, Ujú, perjudicando algo. Por ejemplo, el celular perjudicó a las cámaras, por ejemplo. Aquí no es que la sí. enseñanza online va a desplazar a la presencial, por lo menos en pregrado, por lo menos en pregrado. Van a convivir, pero una carrera de pregrado que es online no va a generar buenos profesionales, ¿Y porque a eso los por alumnos qué? Eso es hay que, interesante, ¿ah? hay que Perdón. formarlos, hay que Por- formarlos. O sea, al o sea, yo puedo alumno, entender eso en carreras donde científicas se necesita estar trabajando directamente con el profesor, pero en carreras como las que nosotros hemos compartido, ¿no puede llegar a formarse un profesional online hoy no, día? porque de partida de la forma como hablan, hay que explicarles que tienen que cambiar su forma de hablar. Mm, Y por lo tanto, perfecto. cuando yo estoy en la sala y el alumno después se acerca, de partida, me hace una pregunta, joven, no le entendí, discúlpeme, pero va a tener que cambiar su forma. Y ahí hay un choque. Yo quiero hablar como quiero, me decían. Sí, está bien que usted Ah, hable como sí, quiera. Está bien que usted hable como quiera, pero si algún día tiene que hablar con una persona que no quiere escucharlo como usted habla, va a tener que cambiar su forma de hablar. De lo contrario, todo lo bueno que usted tiene no lo va a poder expresar. por Y supuesto, ahí y empezábamos a hacer un ejercicio. sí, sí, lo veíamos el otro día conversando este tema con otro profesor que llegamos a la conclusión, esta es una evaluación que hizo el MIT hace más de 40 años atrás, y dijo, hay tres habilidades que los estudiantes debiesen tener al salir de la universidad: saber leer bien, saber escribir bien y saber expresarse correctamente. Lo demás lo pueden ir aprendiendo, evidentemente, con la base que trae de la universidad, pero sí se ve que podría afectar esta educación online, como dice usted, a estas habilidades que mal llamadas blandas, pero que son ultra necesarias en el mundo moderno. Y otro tema, profesor, que conversábamos ayer y que ha generado cierto interés: ¿cómo se evalúa una clase online? ¿Es eso una dificultad? Es una dificultad. Es una ¿Sí? dificultad. Muchos técnicos me dicen que no, que hay herramientas, pero es una dificultad. Eh, yo le digo a mis alumnos, no copien. Incluso en las clases presenciales, yo cuando tenía clases a los alumnos, yo salía y los dejaba solos, les decía, yo confío en ustedes, Ujú. porque ustedes van a ser contadores públicos, auditores, van a ser ministros de fe, por lo tanto tienen que tener una actitud proba. No pueden copiar porque eso es algo indebido. Oh, y Ahora además que al ser ministro de fe están vigilados por muchas normas. De hecho, el Código Tributario también los tiene ahí con sanciones específicas para ellos, como usted bien sabe, así como otras disposiciones. Entonces, ¿cómo lidiar con este tema de la copia, por ejemplo, cuando uno le manda una prueba al alumno? mire, yo creo en este vínculo de formación de los estudiantes que hay que confiar en las personas. Yo le decía a los alumnos, no copien, confío en ustedes. Y después yo terminaba diciendo, la copia es pecado.
Yo no los voy a ver, pero Dios los va a ver. Entonces, yo digo lo mismo en la audiencia. Yo digan la verdad porque Diosito lo está mirando. A lo mejor yo no lo distingo, pero Diosito lo está mirando igual. La gente entonces, se ríe. Y se ríen, pues hoy día se ríen, Sí. pues si lamentablemente Dios, como dice la película, Dios está muerto. No sé si has visto esa Como película. dice Nietzsche, el hombre mató a Dios, decía. Pero se ríen porque es parte de nuestra cultura. No digo que somos una cultura de mentirosos, digo que somos una cultura de la villería, estas palabras que usamos nosotros, de la chispeza, y se pasan a confundir temas así con temas de copiar, por ejemplo, y robar, que en definitiva es robar conocimientos a un tercero. ¿Qué va a hacer de esos profesionales el día de mañana? ¿Cómo lo enfrentamos? ¿Cómo hacemos que esto funcione? Es que tiene que ser un trabajo no en la prueba, sino durante toda la clase. Estar dándole a ellos la confianza, estar dándole el discurso. Porque cuando ellos se enfrenten si alguno ya lo convencimos de que tiene que demostrar lo que tiene, y de partida no tenerle miedo a la evaluación, porque ese es otro tema. Pues, oye, si te fue mal, bueno, conversemos la nota, veamos después una segunda posibilidad que puedas rendirlo. Si la evaluación es una evidencia de lo que están haciendo, una fotografía que te voy a tomar, si saliste mal, te la tomo de nuevo. O sea, ¿cuál es el problema? Y eso es así, porque los alumnos van a estar después aquí poniendo sus comentarios y dice el profesor, no, eso no. ¿Usted lo hace, profesor? ¿Lo recibe y le dice, veamos de nuevo la posibilidad de tomar una prueba? Y no han abusado hasta el momento. Y no han abusado. Esto es dinámico, pueden ir cambiando las cosas. Por ejemplo, yo antes de WhatsApp, yo siempre daba mi teléfono celular y le decían, yo siempre lo doy, y nunca me han llamado fin de semana. Pero ahora sí, pues ahora me están llamando fin de semana en WhatsApp, entonces ya hay que ir cambiando las cosas, y todo esto es dinámico. Por lo tanto, yo ahora doy esa posibilidad. No han abusado, pero nos falta el que abusa. En el futuro, por ejemplo, lo que yo decía, salía yo de la sala y les decía, no copian. Y un día yo entré perdón, usted salía de la sala, los dejaba solos y les estaban mirando por la ventana. Ya, pero qué bueno la confianza, porque van a ser profesionales, hay que tener la confianza, van a ser profesionales que van a recibir documentación de terceros y clientes que van a confiar en ellos absolutamente. Entonces, por supuesto, esa era y salía. Y un día, y sí, me funcionó eso 3 años, 4 años, hasta que una vez ingreso y veo un muchacho copiando. Y tomando la prueba. Y le dije, joven, usted realmente me solucionó, ¿qué está haciendo? Y no le dije nada. El niño después fue a la oficina a pedirme disculpas. Claro. Él se sintió mal y me fue a pedir disculpas. Pero en el posgrado, no voy a decir en qué universidad. En pregrado funcionó. Y cuando usted encontró esta situación, le pidieron disculpas. Ahora, ¿qué pasa con el posgrado? Estamos hablando ya de profesionales un poco mayores que ya están en la vida laboral. ¿Cómo es ahí? En el posgrado, no voy a decir en qué universidad, porque yo he hecho clases solamente en la Universidad Mayor, la Santiago, la Universidad de Talca y la Universidad Católica de Concepción. En una de esas están, así que los que están mirando de esas universidades a temblar. Un alumno estaba haciendo así con la prueba, para tomar la prueba a la compañera. Y lo pillé. Yeah. Él no me pidió disculpas, no me dijo nada. En el posgrado. Que debiera ser con mayor razón, pues son profesionales. Entonces, ese es el punto. Ahora, si me permite una pequeña situación. Todo lo que usted quiera, profesor, lo estamos escuchando con mucho interés. Hay que destacar, a una vez a una alumna yo me equivoqué en la evaluación y le puse una mayor nota. Por ejemplo, era un 5.5 y le había puesto un 6.5, me había pasado un punto. Me había equivocado, no sé qué tontera. Entregué las pruebas y ella fue a mi oficina y me dijo, profesor, se equivocó, me puso más puntaje. Se equivocó el puntaje y me puso más nota. Yo quedé así, bien señorita, la felicito, se queda con la mejor nota, la felicito, quédese con la mejor nota por la honradez que tuvo. La niña me agradeció. Demuestra carácter. Y después me encontré con ella en la defensa de tesis, porque la vi en mi curso y después no tuve contacto con ella, después la veo en la defensa de tesis, fui profesor sinodal de su comisión. Y claro, me acordé de ella, yo siempre la tenía presente, y en el discurso, cuando termino, entregaba notas, sacó un 7, fue una excelente alumna, a los profesor guía le di conté la antes sucedió, así que tenemos acá un excelente profesional,
se ha ganado un 7, no por esta defensa, sino por su trayectoria, por toda su moralidad. Ella es un profesional totalmente destacable y esa actitud lo encontré yo genial. Eso hace del profesional del futuro, digamos, por decirlo así, un buen profesional. O sea, ya lo que demuestra ahí. Pero en general, nuestra cultura, usted dice, gente posgrado, que copian, identificó algunas universidades, le mandamos saludos. Seguramente que no fue ninguna de esas, haber sido por ahí, no entré en un instituto. Pero sí, es una profesión que tiene sus riesgos. Ya mencionábamos el artículo 100 del Código Tributario, el 100 bis y todo este norma que antiabusiva. El caso Bahía, que interesante el caso Bahía, no se recuerda usted el año 2003, donde se realiza una planificación tributaria, usted lo sabe mejor que yo, y la Corte revela ahí, al final dice, bueno, aquí hay astucia, y lo dice así, y se reconoce la astucia como algo positivo. Entonces, ¿es eso algo que está marcando la universidad hoy día? ¿O la viene marcando desde un tiempo de que hay que ser más astuto que honrado? Mire, yo el caso de ahí puedo hablar la parte técnica y la parte entrañable, lo que me sucedió a mí. No sé qué tiempo tengo. Tiene todo el tiempo del mundo, profesor. Total, después cortamos. Honrado tenerlo. Mire, cuando yo estaba terminando mi carrera, estaba ya trabajando, me fui de vacaciones como buen auditor en agosto, cuando no anda nadie en el norte, y me fui a Bahía Inglesa. Y me alojé en ese lugar, y cuando yo estaba recién ingresado a la empresa auditora, en un senior, no, un incipiente especialista tributario, y me alojé en ese lugar de las cabañas, y cuando fui a pagar, me entregaron una boleta de una empresa y me entregaron otra boleta de otra empresa. Y ahí voy viendo y digo, ¿por qué dos boletas? No, es que una está arriendo los inmuebles y otra el inmueble. Sí, se lo sé, pero... Y ahí me di cuenta que había una rebaja en la base imponible. Dije, oh, qué interesante. O sea, no había pecado en ese sentido. Eran dos empresas, el mismo servicio. Bueno, lo encontré. Dado el entorno de ese tiempo, dado la lógica en ese tiempo, lo encontré que no había ningún problema. Me quedó la idea dando cuenta. ¿Esto fue en Bahía? En Bahía, el año 92, 93, perdón, 94, 95. Ajá. Ingreso como profe a la universidad y usted sabe que ese fallo lo hizo un abogado muy famoso, Hugo Daudet, el abogado que presentó eso. Y me presentan el fallo. Yo veo el texto y digo, pero si esto yo lo conocí, pues yo estuve acá. ¿Por qué Impuesto Interno lo cuestionó? Dije yo así. ¿Por qué lo cuestionó? Y me cuenta la historia, que lo habían liquidado, se fue y que don Hugo lo defendió. Y ahí se defendió el concepto de elusión, de que si no hay no está prohibido, se puede hacer, habiendo una simulación. En derecho privado, le pregunto a usted como abogado, ¿está prohibido mentir? La verdad que no está prohibido mentir. ¿Cuándo hay daño en el mentir? Cuando hay un tercero que se ve afectado. Claro. En de hecho, tributaria, se puede prender hasta los robados, pero eso es otro tema. Ya, en tributaria, el tercero que siempre se afecta es el Estado. Y siempre el Estado se ve vulnerado. Por lo tanto, la simulación en tributaria es distinta de la simulación en derecho privado, porque el tercero tiene que alegar. Pero acá, por antonomasia, el sujeto activo de la obligación tributaria es el Estado, y que como tiene un poder omnipotente que ve todo, se pone de antedicho de que no me estés mintiendo. No me estás mintiendo ahora, me vas a mentir en el futuro, igual te voy a sancionar. Y evita que haya mentira en el futuro, anunciando que lo van a revisar. Por lo tanto, esa mentira en ese tiempo no estaba considerado como delito. Y dentro de ese ámbito de libertad emanada del derecho privado, yo no veía perjuicio, veía la optimización. Pero ¿qué pasa hoy en día con el ordenamiento jurídico? Y no me metan a la OCDE en este tema, porque siempre dicen, no, es que la OCDE lo dijo. Dije la OCDE fuera, que acá en Chile la cuestión, tenemos que ver nuestra realidad. Eso es interesante, porque hay mucho OCDE, pero la verdad es que hay que estar a la legislación nacional en eso. Estoy totalmente de acuerdo.
Y hoy día se crea la elusión con dos adjetivos, con abuso de derecho y con simulación. Por lo Claro, tanto, tenemos una simulación sustantivo con dos adjetivos, significa que puede haber un tercer adjetivo o un cuarto adjetivo y podrían haber más elusiones. Estoy utilizando gramática, ¿no es cierto? Sí. Porque si tuviéramos sustantivo, elusión y solamente simulación y abuso del derecho, estos dos sustantivos son exagerados y por lo tanto elusión nunca podría haber. Pero el legislador utiliza elusión con simulación, elusión con abuso del derecho. Claro, hay un caso. Sí, lo escucho. Podría haber un tercer caso de elusión sin simulación ni abuso del derecho. Ahora, un abogado me decía, es que eso no hay. ¿Por qué? Porque el legislador no lo ha definido. Pero es que el legislador es omnipotente, sí, omnisciente, pero es que no es Dios. Por supuesto. Mapea la realidad y da ese concepto. Desde ese punto de vista, yo creo que la elusión, mirado desde el punto de vista de la administración financiera, y ahí me salgo del derecho, me voy a la administración financiera, una disciplina idónea, una disciplina legal, que la administración financiera no está proscrita por la ley, es una institución y tiene un fin lícito, porque si tuviera un fin ilícito sería nulo, ¿no es cierto? Sí, claro. La administración financiera, ¿cuál es la máxima que tiene? Aumentar la riqueza maximizar la riqueza de los dueños y maximizar la riqueza de la empresa. Eso lo dicen todos los libros de finanzas. Eso me lo decía mi querido profesor don Ramón Ramos, cuyo libro está acá abajito. Y desde ese punto, desde ese punto de vista, usted analizó este caso en su momento, cuando no estaba ni la OCDE, ni la norma general, ni se hablaba de la legítima razón de negocio. Correcto. O sea, legítima razón de negocio se soslayaba. Y se utilizaba también en la doctrina, porque en el derecho, aparte, el artículo 64, que venía de la circular y tanto. La 64 lo menciona, por supuesto. Pero antes venía una circular del año 90 y... Bueno, ya no me acuerdo, 98 creo que era. De noviembre de 98, que mencionó la legítima razón de negocio así tangencialmente y después lo incorporaron al Código Tributario. Pero esa legítima razón de negocio está dentro del ámbito de la administración financiera, porque la administración financiera, su lógica es optimizar la riqueza de las empresas. ¿Y cómo lo hago? Disminuyendo los costos. Y el impuesto es un costo, un gasto, que hay que optimizarlo, hay que rebajarlo. Ahora, si yo lo rebajo haciendo simulación y abuso del derecho, obviamente que no es lógico. Pero si mi lógica... Sí, lo escucho. Pero si mi lógica es disminuir la carga tributaria para aumentar la riqueza de la empresa, que es lícito aumentar la riqueza de la empresa, la elusión tiene sentido. O sea, está permitido como una herramienta. Tiene sentido, o sea, en ese momento le hizo mucho sentido a la Corte Suprema. Hoy día, después que esto marcó un antes y un después en el concepto de elusión mismo, ¿el escenario es similar? ¿Puede una empresa ir por esta figura, no elusiva propiamente tal, sino que de opción, como se le ha dicho? Claro, es que hoy día el mapeo está bien claro. Hoy día, si uno hace elusión con simulación, que es mentira, y abuso del derecho, no se puede hacer. Y no es una alternativa viable. Pero si yo soy una empresa de inversiones, que tengo a cartera de inversión y tengo un activo fijo, bien raíz, y divido a la empresa, saco el activo fijo, el bien raíz, y dejo solamente una cartera de inversiones, paso a ser sociedad de inversiones del artículo 20, número 2, por lo tanto no llevo contabilidad completa y me saco la patente municipal. ¿Y por qué hago eso? ¿Y por qué hago eso? Porque tengo que optimizar esta empresa que no va a tener una renta, desde mi punto de vista de negocio, no va a tener retiros, no va a tener hechos grabados de retiro y no va a tener una utilidad. O sea, quiero que aumente un ahorro, que sea una cuenta de ahorro de la empresa, de un inversionista. Perfecto. Y por eso no le hago pagar patente municipal, porque no tiene sentido que esté pagando patente municipal, porque es un gasto innecesario. Eso es una reorganización empresarial que usted le está planteando y que sería lícita desde su punto de vista. No estoy simulando, estoy creando una empresa con una estructura tributaria propiamente tal y estoy dejando la patente municipal por los bienes que realmente están pagando el impuesto.
que según la ley dice que se tienen que pagar. En cambio, en la otra estructura, la patente es la mínima que se paga por distintas interpretaciones. ¿Es eso tal vez la razón por la cual no hemos visto tanta persecución de la norma general antielusiva? No, yo creo que eso va por otro lado. Va por otro lado, pero antes de ir a ese otro tema, para que nuestros seguidores no pierdan de vista esto, vamos a dejar abajo las normas que ha citado el director. Por un lado, la 45 del 2001 respecto a la legítima razón de negocio, me están diciendo aquí por interno, y relacionado con el artículo 64, para que lo revisen, el oficio 1649 del 2015, ¿cierto? También importante, y lo vamos a dejar aquí para que lo puedan revisar. Profesor, es un tema ahí que podríamos dedicarle una charla completa y me parece que es una posibilidad que estaríamos encantados de recibirlo nuevamente aquí si usted tiene ese tiempo y la disponibilidad. Pero volviendo al tema académico, usted también, y eso lo queríamos hablar, tiene otra arista, digamos, dentro de la academia, que es precisamente la escritura. Cuéntenos un poco eso, porque sabemos que hace poco sacó un libro sobre impuesto al valor agregado que nos dejó con unas ciertas dudas que me gustaría hacerle, en especial hace usted una referencia a un gran mentor, pero no sabemos quién es ese gran mentor. ¿Eso es un misterio, profesor? ¿A qué se refiere con eso? Dice ahí, bueno, en alguna parte... aquí lo tengo, díganme la página. Sí, por ahí dice alguien que me inspiró a estudiar Derecho Tributario, dice, dedicación especial. Trata regímenes tributarios especiales, como el caso de las exportaciones, y dice ahí que un profesor que tuvo en la academia lo llevó a precisamente estudiar este tema. No lo menciona claramente, entonces quedamos con la duda de quién será ese profesor que fue su mentor en materia de IVA. Bueno, en materia de IVA, tuve a don Teófilo Muñoz, que en paz descanse, que fue un profesor que no fue profesor mío directamente, pero cuando conversé con él, me fue bastante paternalista y me dio una orientación, una visión muy entrañable de la enseñanza y con el cariño que corregía. Era duro, pero corregía con mucho cariño. Por ejemplo, en una defensa tesis, no aceptó a un alumno que dijera decreto de ley 825, el artículo 8 del decreto de ley 825. Dijo, no, joven, no existe el artículo 8 del decreto de ley 825. El decreto de ley 825 tiene 5 artículos, en el cual en el artículo 1 está la ley sobre impuestos a las ventas y servicios. Y esa ley, uno podría decir una tontera, no, es una precisión importante, porque estar hablando de un artículo que no existe no tiene sentido. Y ese carácter paternalista es lo que yo, duro, paternalista, porque después fue cariñoso con el alumno y no lo reprobó por eso, pero le planteó una cuestión bien muy rígida, muy importante. Y esa enseñanza yo siempre lo quería transmitir con mis alumnos. Y don Teófilo tuvo una enfermedad bastante complicada, agonizó bastante, y yo lo acompañé lo más que pude en ese momento a la familia. Y siempre me llegó esa enseñanza de una persona que era profesional y que compartía su tiempo en la docencia. Precisión en el lenguaje, entonces. Eso es muy importante para un profesional hoy en día. Evita las confusiones, evita problemas. Siento yo, habiendo sido funcionario de impuesto interno y hoy día estando en los tribunales tributarios, que muchos de los problemas también se generan por eso, por la comunicación. Usted parece que intenta inculcar esto a los alumnos, por lo que me está diciendo. A los alumnos es importante que en la palabra escrita, saben que tengo una columna los días lunes, en diario, eso, ¿no? Y me gusta escribir y me gusta chatear más que hablar. Prefiero el WhatsApp escrito, más que hablar, me sale más fácil. Y las palabras tienen su sentido. Y utilizar las palabras en su correcta dimensión es lo que deberíamos siempre tener, y no utilizar la misma palabra para todo en distintos contextos. Por eso es que a mí en inglés no me gusta tanto, porque es el mismo texto, hay que ver el contexto. En cambio el español, como me decía Carlos V, el español es para hablar con Dios, como decía Carlos V, permite una serie de la expresión correcta.
Y lo eso que que a uno nosotros quiere nos realmente llegó hacer. una variable del español, que es el castellano. Nos llevó a otras pequeñas confusiones por ahí con nuestros hermanos argentinos, paraguayos, que usan el vos, que venía del vosotros, y nosotros no lo usamos usted. Pero el lenguaje es algo muy rico que hay que, además, traspasar a los alumnos, y qué bueno que usted lo menciona, además, 2 premios Nobel en este país de literatura. O sea, tenemos que fomentar y seguir fomentando la comunicación, sea por escrito o de manera verbal. Profesor, algunos tips para el profesional futuro que usted en este momento está formando. Lo que comentamos, la posibilidad de comunicarse verbal Ujú. y escritamente. Eso yo creo Eso. que es fundamental para ser preciso en lo que uno quiere decir y no irse con rodeo. Yo siempre en la universidad aplico mucho el ejercicio de hacer ensayos. Ujú. El ensayo es un estilo literario que permite argumentar cosas. Y a los alumnos, cuando quieren defender una idea con un argumento, introducción, tesis, desarrollo, conclusión, tan sencillo como eso. Y eso es tan literario, poético, puede ser normalmente artístico, como una parte científica. El ensayo en la difusión de cosas científicas también es bastante importante, porque transmite ideas, lo más importante. Hay que estudiar eso, hay que estudiar la prosa, la forma de la prosa, qué prosa estamos usando, la prosa ya investigativa, la prosa científica, el ensayo poético, la poesía. A los alumnos tienen que interesarse también por esas cosas, porque, como bien lo dice el profesor, es lo que hace finalmente la diferencia entre un buen profesional y un profesional que no va a alcanzar los mismos niveles. Profesor, queremos agradecerle por haber compartido con nosotros este primer capítulo de 2 capítulos que tenemos presupuestados con el profesor Pinto Perry, que es un agrado tenerlo aquí con nosotros. Y nuevamente, muchas gracias, profesor, por estar aquí en Tax Show, intentando educar e informar sobre materias tributarias, por supuesto. Gracias a Profesor, ustedes, un pues. gusto. Nos vemos.